4 y usa la... Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sí? El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 4, 1 y versículo 2 de esta manera: en el nombre de Jesús, así que pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por lo tanto, mayordomía viene de mayordomo, una persona que en la antigüedad era considerada la persona encargada de todo lo que era el manejo de la casa. Tanto que un mayordomo podía ser, como hoy se diría, un ama de llave, pero como un hijo, tan cercano como un hijo. Por ejemplo, José en la casa de Potifar, allá en el Génesis 38, 39, José llega a ser un administrador, o sea, un mayordomo. Entonces la mayordomía viene de saber administrar, y especialmente lo que hay que administrar son los misterios de Dios, o sea, las profundidades de Dios. Yo cuando toco mayordomía, me gusta no solamente ir a la parte de administrar dinero, sino administrar las cosas de Dios, los misterios de Dios, las profundidades. Entonces, cuando voy hablo, trato de hablar de misterios, de la primer mayordomía desde el cielo, cuando Lucero fue uno de los primeros mayordomos a cargo de el monte del testimonio, a cargo del santuario que Dios le había delegado, a cargo de la música que Dios le había colocado, pero se halló que Lucero fue infiel, no llegó a cumplir su mayordomía, no fue hallado fiel. Por lo tanto, creo que en estos dos versículos se aclararía o se enfatizaría lo que es ser mayordomo. Se requiere de los administradores, es decir, mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Eso es importante. Lo mismo dice Pablo en Hebreos, creo que es el capítulo 3. El apóstol Pablo escribe de esta manera, en el nombre de Jesús, y dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces ahí, si sigo leyendo los demás versículos del contexto, se menciona a un Moisés fiel como mayordomo en la casa de Dios. Así también Jesús fue fiel como hijo, como mayordomo de los negocios del Padre, de los negocios de la divinidad. Creo que ahí abarcaría completamente lo que es la mayordomía, en este caso espiritual. Vuelvo a repetir, mayordomía en lo que se refiere a finanzas, negocios. Hola. Perdón, pastor. Sí, sí, estaba reactivando el A ver, sonido. Hermanos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Hermana Vanessa, sí. hermana Vanessa. Activa, ahí está. Hola, pastor, Dios lo bendiga. Bendiciones, mamá hermana, dígame. Me quedó una duda de la clase pasada sobre la imposición de Ajá. manos. Eh, ¿Nosotros podemos imponer las manos en nuestros hijos? Legalmente puede ser en los No, no, hombros. con los hijos no hay problema, siempre se ha permitido al varón y a la Bien, mujer ejercer ese derecho sobre los niños, porque estamos hablando de bien, niños, hablamos de nuestros hijos, nuestra propiedad. No es lo mismo cuando hablamos de afuera, de otras personas, no es igual. bien. Claro, eso no me había quedado claro. Y le hago otra Ujú. consulta. Yo le puedo hacer una pregunta, pero que no hemos visto en clase, Sí, que me surgió leyendo en el libro de Isaías, en el capítulo 53, sí, cuando habla sobre, del Mesías, claro, que sería una profecía que se cumplió, pero ¿por sí, qué, digamos, si fue algo que iba a suceder, eh, o sea, que lo escribió cuando iba a suceder tiempos después, pero en los tiempos sí, actuales sale como tiempo pasado? Eso es lo porque
Porque vio que dice, porque fue menospreciado y no lo estimamos, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero siempre está todos los verbos en tiempo pasado, siendo que él lo escribió en tiempo presente, pero en algo que iba a suceder después. Amén, Esa era amén. mi duda. Vio cuando hablamos de Jesús, Jesús Sí, está el primer Adán, mire mi dedo, está el primer sí, Adán. Y sí, después viene el segundo Adán o postrer Adán que es Cristo. sí. Pero este Cristo es antes del primer Adán, Ah, habla del porque tiempo. habla del tiempo. Entonces, todo lo que sucedió en este segundo Adán Sí. sucedió en una eternidad pasada. Luego, cuando Él vino, se cumplió. Ah, A bien. ver, si yo le pregunto a usted, ¿cuándo muere Jesús? Usted me va a repetir, muere acá, porque es el Sí, segundo Adán. bien. 4.000 años después del primer Adán, el segundo Adán muere. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia en lo que concierne al segundo Adán? En Ujú. el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, si usted tiene una Biblia en mano, Sí. Apocalipsis 13:8, dice que la adoraron, y está hablando de la bestia, del anticristo, dice, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres han escrito en el libro de la vida del Cordero, y luego dice que fue inmolado Ujú. desde el principio del Ah, mundo. bien. Claro. Él fue inmolado. O sea, por eso que cuando Isaías 53 habla como que todo sucedió en una eternidad pasada, Bien. solo que nosotros la hemos vivido luego, más adelante. Pero como Dios habita en los tiempos, entonces dice, nosotros fuimos por sus llagas curado, Él fue molido por nuestros pecados y así todo en tiempo pasado porque Bien. todo fue hecho en el tiempo pasado. Bueno, sacar a las dudas. ¿Contestado? Sí, 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 sí. Bueno. Tengo otra más, pero no sé si la puedo hacer. Sí, creo que tenemos tiempo todavía. Amén, amén. Falta un Hágala, hermana. minuto. Dígame. La última. Eh, por ejemplo, cuando se habla, cuando recibimos el Espíritu Santo, como que lo tenemos Sí, que renovar. sí. Pero yo, por ejemplo, en Efesios capítulo 13, habla que cuando nosotros ¿Cuál, recibimos cuál, cuál? ¿Qué pasaje? Efesios capítulo Uno. 1, versículo Ver- 13, Ajá, que ahí habla escucho. que cuando nosotros recibimos al Señor, como que somos sellados. ¿Por Sí. qué hace falta volverlo a renovar si ya estamos sellados? Lo que está hablando, por ejemplo, yo el domingo comencé a enseñar en mi iglesia lo que es el don de lengua y lo Sí. que es hablar en lengua. Por ejemplo, Ah, En Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentido, bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para ujú. perdón de los pecados y recibiréis Bien. el don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo junto con el bautismo de agua fueron dos cosas que la persona recibió. O sea que junto con el agua recibió la promesa. O sea, hubo un cambio espiritual en la persona. Lo que ahora falta con la persona es hablar en otras lenguas. Por eso, cuando usted lee en Efesios 1, Sí. ¿sobre qué está basado? Está basado sobre Pablo a los Efesios. ¿Y cuándo sucede la historia de los Efesios? En el capítulo Hechos 19, Ah, bien. cuando dice que Apolo estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Efeso. Y ahí halló a unos ciertos discípulos que habían creído y que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Ujú. Por eso él les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo, o sea, con la señal de hablar en otras lenguas cuando ustedes creyeron? Y ellos le dijeron, no, solamente fuimos bautizados, pero no hemos hablado en lengua. Ah, Entonces ahí Pablo les habla de que quien cree y recibe el Espíritu Santo tiene que tener una señal, que es hablar en lengua. Por eso siempre enfocamos la palabra, debes renovar tus lenguas.
O sea, no quedarte solamente con ese sello. Tienes que hablar en lengua. Y después también enfocamos que hay géneros de lengua. No te quedes con la lengua principiante, debes renovar porque hay géneros de lengua. Bueno, pastor, lo que usted dio el domingo lo tiene por YouTube Sí, o no? Ah, bien. sí, sí, por eso siempre les pido que se suscriban. No sé si se suscribió usted. Creo que sí estoy. Sí, me Bueno, parece que sí. suscríbase usted, la familia, van a ser de Ujú. bendición. Comencé la serie este domingo pasado. Va a ser una serie de varias clases, no sé cuántas, varias clases. Y Bueno, después voy a empezar con la angelología, hablando un poco de quiénes son los ángeles, cómo son los ángeles y lo que hacen los ángeles en el cielo. ujú. Bueno, muchas gracias, pastor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Vanessa, pastor. Bueno, ya Amén. varios hermanos que han llegado, así que cuando quiera nomás, pastor. Bien, bien, bien. Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración, si les parece, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar el día de hoy con la materia la homilética. Dios soberano, Señor Jesucristo, te damos gracias en este momento. Usted nos permite estar reunidos en su misma presencia. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo sea obrando en la vida de tu siervo y que ponga usted palabra en estos labios y bendiga a cada estudiante aún a la distancia, Señor, para su gloria y para su honra. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar a enseñarles y a hablar sobre lo que es la homilética. Esa palabra se puede llegar a traducir como el arte de predicar. Homilética, el arte de predicar. Si tiene cuaderno, lapicera, Biblia en mano. Si me echaron ahí en la iglesia, levante la mano con un amén. Amén, gloria a Dios. Ok, ok, seguimos adelante. Vamos a leer un pasaje en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. El apóstol Pablo habla al joven predicador, al joven pastor llamado Timoteo, y Pablo le dice de esta manera en el nombre de Jesús, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces la homilética nos va a enseñar a usar bien la palabra de verdad. No todo el mundo, no toda persona que predica la usa bien. No todos los que están enseñando la trazan bien. Por lo tanto, debe haber antes de una enseñanza o antes de dar un estudio, antes de dar una prédica, es importante estar a solas con Dios en oración. Es importante pedir una guía o una dirección hacia el tema que voy a tratar, que el tema sea dado por el Espíritu Santo y que Él me guíe. Orar a Dios pidiendo que el corazón receptor, el que va a recibir del oyente, esté dispuesto a oír la palabra y que la palabra prospere, corra y sea glorificada en la vida de esa persona que va a recibir el mensaje. Por lo tanto, la homilética no solamente se enfoca en la persona receptor, en la persona que recibe, no. La homilética va a estar enfocada en el predicador, en el maestro de la palabra, en aquel que va a ser el pastor administrador de los misterios de Dios. Ahí está metida la homilética. La homilética es parte de la teología. Si usted no sabe lo que es teología, teo significa Dios, logía viene de logos, palabra, toda palabra que hable de Dios es teología. Entonces, ¿qué hace la homilética? La homilética nos permite comunicar a la gente que nos oye las verdades de Dios. Así es como traduzco la palabra homilética, que es la capacidad que nos permite comunicar un mensaje a la persona que nos está oyendo. ¿Hasta ahí me van siguiendo?
Por ejemplo, la homilética estudia diferentes sermones, mensajes, estilos, prácticas. O sea, la homilética abarca todo lo que es el sermón, a lo cual nosotros decimos la predicación, el mensaje. Entonces la homilética estudia todo eso en las formas diferentes, porque no todas las formas son iguales. No es lo mismo estar enseñando en un púlpito que estar enseñando debajo de un púlpito. No es lo mismo estar en la calle predicando en una campaña que estar predicando en un hogar. Entonces la homilética nos enseña el arte de predicar, pero ubicarnos en los diferentes estilos. Por ejemplo, un evangelista nunca va a predicar como un maestro, porque el evangelista lo que necesita es solamente hacer llamado. El ministerio del evangelista es llamar a la gente, a que la gente crea, a que la gente reciba a Jesús, a que la gente llegue, a que la gente reciba un milagro. Entonces sus mensajes son más sencillos. Su predicación es una habla continua, pero a un grupo de personas simplemente que no tienen muchos compromisos. No, no hay que hablar de teología profunda, ni sistemática, ni entrar en detalles doctrinales, porque es gente de calle. En cambio, un pastor ya tiene otro tipo de mensaje. Un pastor tiene que dedicarse a dos grupos de gente, la gente nueva que llega y la gente vieja que ya está. Por lo tanto, la homilética le tiene que enseñar a ese pastor o a ese predicador la forma en cómo me voy a dirigir, los estilos y hasta los momentos en que tengo que cambiar el curso de un mensaje para poder llegar a diferentes edades o diferentes culturas. Por eso, la homilética te enseña los estilos que hay. No es lo mismo un pastor que está enseñando a una congregación, su propia congregación, que un maestro invitado. Un predicador no tiene ningún compromiso, él simplemente fue invitado y depende del culto, también es el mensaje. Entonces la homilética debe decir, este es un culto de avivamiento, por lo tanto el mensaje tiene que ser de avivamiento. Este es un mensaje teológico, entonces va a ser la teología, los misterios de la doctrina en lo que a la teología se refiere. Entonces, es acorde a cómo yo me ubico a los mensajes que voy a tratar. Eso es lo que habla la homilética. Si quiere anotar, proviene del griego homilía o homileo. Proviene del griego homilía o homileo. ¿Qué significa esa palabra? En su etimología significa reunión. O sea que la homilética te va a enseñar cómo predicar en una reunión. Por lo tanto, si usted presta atención, estamos en Zoom. Y yo estoy reunidos con ustedes en Zoom. Significa entonces que en esta reunión no es lo mismo que estar predicando en un púlpito. No es predicar ahí con fuego, porque me dijeron que debo enseñar. No me dijeron que debo predicar. ¿Se entiende eso? Aún debo ser consciente de que la señal que está saliendo de mi boca y siendo captada por su wifi en aquel otro lugar, la señal puede llegar rápidamente o lentamente. Por lo tanto, yo debo habituar hasta mi propia forma de voz para poder llegar a ustedes. Entonces, todo eso es homilética, es el arte de cómo predicar a diferentes grupos de reunión. Hay reuniones caseras de hogar en hogar que la iglesia tenía por costumbre y casa por casa. Hay reuniones sociales en donde las reuniones tienen otro enfoque porque es una reunión social. Hay reuniones sociales que he tenido y el foco solamente fue recibir el Espíritu Santo. Y en otras el foco fue simplemente que alguien se bautice.
Entonces todos enfocamos hacia ese punto donde la predicación tenía que ir dirigida, porque es un grupo social. Entonces uno va habituando y la homilética te va enseñando. Por ejemplo, sigamos avanzando. La palabra homilética significa reunión. También significa conversación. O sea, una persona que predica también tiene que aprender que dentro de la predicación puede haber una charla, una conversación. Ejemplo, ¿se acuerdan el etíope viajando en el carro? El apóstol se le acerca, comienza a conversar, su predicación fue una conversación. Le preguntó si entendía lo que leía. ¿Y qué leía? Leía sobre Isaías 53, lo mismo que la hermana Vanessa me preguntó hace un rato. Entonces le preguntó si entendía. Y el evangelista comenzó su diálogo hasta que de la conversación lo llevó al bautismo. Ahí nomás había agua y quien pide que sea bautizado. La predicación de Jesús y la samaritana junto al pozo de Jacob fue una predicación también, como dice la etimología de la palabra homilética, es una conversación. Entonces Jesús comenzó a conversar con ella y ella comenzó en esa prédica a entender que ella necesitaba el agua que él tenía. Entonces recordemos todo, que la palabra entonces homilética es una conversación, donde también se puede conversar con la persona. Y el que está por predicar o enseñar tiene que tener la capacidad para poder enseñar. O sea, si una pregunta surge, él tiene que tener una respuesta para brindar. Todo eso es la palabra etimológica homileo o homilética. ¿Qué más? Reunión, conversación, charla. Es una charla, es una plática, puede ser hasta una conversación familiar. Usted puede estar conversando a nivel familiar. Por ejemplo, Jesús conversa no con un familiar, pero con Simón, el que era el leproso. Jesús comienza a conversar con él y para la conversación que Jesús le da a Simón el leproso es concerniente a una historia que Jesús comienza a contar en su propio hogar. Así que recuerden claramente que todo lo que abarca es el estilo de la predicación. Por ejemplo, cuando hablo de estilos de predicación, no es lo mismo predicar en un púlpito que predicar a un grupo de niños. Entonces la homilética te va a llevar a volverte niño en el lenguaje, porque hay momentos que el niño habla en lenguaje de niño y en ese lenguaje tú debes medir tus palabras. Hay veces que he hablado con profesores en lo que a la evolución se refiere y he hablado con ellos en lenguaje evolutivo, el lenguaje alto, rico en conocimiento, para hablar de fósiles, para hablar de lo que es todo lo que concierne a lo que es los fósiles y todo eso, ¿no? En lo que concierne a los animales, dinosaurios. Entonces, usé los lenguajes para poder dirigirme a ellos. Pero, en otras ocasiones he hablado con los hermanos en un lenguaje más sencillo, porque quizás no todos pueden entender de la palabra homínidos, que se refiere a los monos, no todos saben que la palabra homínido significa mono. Entonces, hablo de monos y no de homínidos. Hablo de un eslabón perdido y no quizás del libro que escribe este hombre famoso, Charles Darwin, para que ustedes me entiendan. Entonces, es una plática, es una conversación, y esa predicación es un arte, es dirigido a diferentes personas. ¿Qué más pueden anotar? Anoten. Te guía, la homilética te guía a preparar un mensaje. ¿Qué hace la homilética? Te guía a preparar un mensaje. O sea, un mensaje tiene que tener una preparación. No es que agarro todo lo que encuentro y lo mando al mensaje. Si usted va a hacer milanesa, no es que usted agarra el vinagre y le manda la milanesa y encuentra, no sé, la soda y le manda el mejunje y encuentra, no sé, la harina y le manda con el pan rallado y vamos a ver qué sale. No, son diferentes comidas. A la romana se usa el huevo, a la marinera se usa la harina y a la milanesa se usa el pan rallado. O sea, cada ingrediente va acorde a la comida que uno quiera hacer. Lo mismo sucede en la homilética, se te guía a cómo preparar un mensaje.
Lo primero es, ¿qué vamos a comer hoy? Ya teniendo la idea de qué vamos a comer, volvemos de vuelta al ejemplo, vamos a comer milanesa. Ahora hay que ir al segundo paso. El segundo paso es colocar los ingredientes del relleno, el contenido. Ya tenemos la idea. La idea es, vamos a hablar sobre tal tema. Bien, milanesa. Vamos al relleno. Necesitamos aceite, perejil, ajo, sal y ¿qué más? Pimienta. No, pero yo le quiero echar comino. Me gustaría echarle orégano, pero a mí me gustaría echarle algún tipo de... Es sal y pimienta, es la milanesa tradicional. Los demás ingredientes, si usted le quiere colocar en un relleno, ya depende de usted y depende del gusto de cada uno de los comensales. Pero los ingredientes son esos que acabo de mencionar. Por supuesto, el huevo para poder batirlo y que haga toda una unión de todo eso. Eso es el relleno. Entonces, hay que tomar primero la idea, habiendo orado, habiendo pedido una guía a Dios, la idea. Normalmente cuando me invitan a predicar, yo tomo la idea. ¿Cuál es la idea? La idea es que el evento que se está organizando tiene que tener, si en lo posible es, tener un título, tener un lema, tener un tema. Y sobre ese tema buscar un versículo, un texto áureo, un texto que hable o caracterice a ese evento. Y sobre ese texto voy a colocar todo el contenido, todo el relleno, porque ya tengo el ingrediente principal, sé lo que voy a cocinar. Por lo tanto, ahora hay que colocar relleno, hay que colocar contenido. Y por último, son tres pasos. Y por último, el desenlace. ¿Cómo lo voy a terminar? Porque para terminarlo tiene que ser algo que impacte al oyente a reaccionar. O sea, si voy a hablar del arrepentimiento y no llevo a nadie que pase corriendo a arrepentirse, entonces ¿para qué hablé del arrepentimiento? Si voy a hablar de santidad y no veo a alguien llorando, convirtiéndose, no arrepintiéndose, sino convirtiéndose, entonces no hubo un desenlace. El desenlace es importantísimo. Es como una película. ¿Cómo termina? No me puedo ir antes, porque me intriga cómo termina. Porque la entrada lo vi, el comienzo vi el desarrollo, pero quiero ver cómo termina, pero me tengo que ir, pero quiero ver cómo termina, porque el terminar es tan importante como el empezar. Por ejemplo, usted puede empezar un tema, y para empezar un tema es importantísimo tener un buen título. Un título impacta al oyente, porque un buen título es como que golpea la mente y te lleva a entender y a saborear lo que estás por escuchar. Entonces, eso es importantísimo. La homilética te enseña, dale sabor con el título nomás. Por ejemplo, he predicado en algún lugar, no se olviden de mis huesos. Y uno queda pensando, ¿cómo no te olvides de mis huesos? Entonces ya la palabra, ¿cómo? ¿Qué huesos? ¿De quién habla? Entonces ya impacta el título y uno queda pensando, ¿está hablando de un muerto? ¿Qué muerto? Y ahí ya uno ya queda pensando, porque el título golpea como una pelotita de ping-pong y ya la mente como queda susceptible a escuchar sobre, no te olvides de mis huesos, está hablando de un muerto. Es como un título sencillo. Si voy a hablar de un muerto, alguien me puede preguntar, ¿y sobre qué habló? Y hablé sobre muertos resucitados. ¿Cómo sobre qué hablé? Ya el título está diciéndolo. Pues bien, un título que es el origen, el principio de lo que es la preparación del mensaje es importantísimo. Y luego cerrar el mensaje y cerrarlo siempre a como Dios quiere que se cierre el mensaje. No todos los mensajes van a cerrar como uno quiere, deben cerrar como Dios quiere y esperar el desenlace, no el suyo, sino el del Espíritu Santo. Bien, cualquier duda, después me la hacen. Vamos a seguir leyendo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. 1 Timoteo 3, 6. El apóstol Pablo habla al joven Timoteo y enseñándole sobre los requisitos de los pastores o de los obispos. En este caso vamos a decir de los predicadores. Y dice en el capítulo 3, 6, en el nombre de Jesús, que no sea un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neo, ¿nunca escucharon cuando van a tener un bebé, se dice que fueron a neo? Neo es el lugar de nacimiento. Es una palabra griego. Neo es cuando el bebé nace, es llevado a neo, a un lugar donde se atiende al bebé recién nacido. Y Pablo dice neófito. Fito es conocimiento, o sea, que no sea un neófito, un hombre de poco conocimiento. Es importantísimo que el predicador, el que está por enseñar, está por predicar, dar el mensaje, tiene que tener un conocimiento. No, no puede pararse a predicar sin conocimiento. Una de las razones por la cual muchas personas, dice la Biblia por medio del profeta Osea, mi pueblo pereció por causa de o falta de conocimiento. Y no es que el conocimiento no estaba, sino que ellos no lo estaban aplicando. Al no aplicar el conocimiento, al no estudiar, el pueblo pereció, simplemente porque no se entregó a estudiar. Eso está en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido en el nombre de Jesús porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿cuál es el foco? El foco es no desechar el conocimiento. Un predicador tiene que tener un conocimiento de la Biblia, porque va a hablar de Dios, no va a hablar del vecino, tiene que hablar de Dios. Y para hablar de Dios, el predicador tiene que ser uno de los primeros que conozca a Dios. No se puede hablar de alguien que no se conoce. No se puede hablar de la oración si usted no ora. No se puede hablar de la palabra de Dios si usted no estudia la palabra. Por lo tanto, tiene que ser no un neófito, porque un neófito se va a envanecer, un neófito se va a jactar, porque tiene poder. Piensa que estar detrás de un púlpito es poder. Tengo autoridad, todo el mundo me tiene que escuchar ahora porque yo voy a hablar. No, porque va a caer en descrédito, porque nunca será usted, será el Espíritu Santo hablando por usted. Y si usted llega a ir por delante, tenga mucho cuidado porque va delante del Espíritu y le va a ir mal. Por eso el predicador tiene que aprender, es Dios quien tiene que usar mi boca. Es Dios quien tiene que poner su palabra en mi boca. Nunca tengo que ser yo y nunca envanecerse, porque la gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. Seguimos avanzando. Así que en el punto 1 habíamos hablado de lo que es la etimología y habíamos dicho lo que significa en el punto 1 la palabra homilética. Reunión, conversación, charlas, pláticas. En el punto 2 hemos hablado que hay que tener una preparación, luego un relleno y por último un desenlace. Ahora punto 3. Punto 3. No solo fervor y pasión, no solo fervor y pasión, sino que debe ser claro en la presentación del mensaje. O sea que cuando una persona va a hablar o predicar, no puede tener una papa en la boca. Debe ser claro, porque no es emoción solamente, no es pasión, fervor, no. A veces hay que frenar un poco para que la palabra se entienda, sea clara, se escuche y para que el oyente pueda decir amén. ¿Cómo va a decir amén si no se entiende? Si la persona corre como un correcamino y dale que te dale y está tirando tiros para todos lados y no tiene un blanco hacia dónde disparar. Por eso es importante que el predicador tenga un objetivo hacia dónde está dirigiéndose. Por eso hay gente que habla toda la Biblia. Yo recuerdo un pastor amigo, 2 horas predicaba. En las 2 horas, los últimos 15 minutos eran del mensaje. O sea, leyó el mensaje de entrada, habló de toda la Biblia y los últimos 15 minutos habló sobre lo que leyó al comienzo. ¿Qué dijo? Dijo de todo. ¿Sobre qué se trató el mensaje? No se sabe.
porque no había una orientación, no había una guía, no fue claro hacia dónde apuntaba. Espero que me vaya entendiendo lo que debe ser un mensaje. Entonces todo el mundo dice, yo quiero predicar, yo quiero predicar. Hay una preparación. Y recuerde que en esa preparación usted tiene que ser claro, bien preciso en presentar el mensaje, porque usted tiene que llevar a que la persona crea y que la persona acepte el mensaje. No solamente que crea en Dios, sino que acepte el mensaje, porque no todos lo van a aceptar si el predicador no es claro en lo que está diciendo. Por ejemplo, yo estoy diciendo quiero que te bautices y no soy claro. Y la persona no se va a bautizar porque yo no fui claro en lo que yo quería. Yo quería bautizar, pero no fui claro, no me entendieron lo que yo quería. Por eso es importante que el predicador al dar el sermón, al dar la prédica, sea claro, conciso en lo que la persona está queriendo lograr con ese mensaje. En el libro de Romanos, capítulo 10, recuerda que usted puede hacer pregunta al terminar esto. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, el apóstol Pablo habla de esta manera y nos enseña. Capítulo 10 de Romanos, versos 14 y 15, en el nombre de Jesús. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a recibir si la persona que fue enviada no es clara con el mensaje? Por eso es importante que usted entienda. Yo últimamente, cuando enseño mis células, los primeros 3 meses trato de ser claro. Necesitas creer, necesitas arrepentirte, necesitas bautizarte y necesitas recibir el Espíritu Santo. Nada más que eso te importa. Y en los últimos 3 meses siguientes, necesitas cambiar de vida porque ya te bautizaste. Necesitas vivir una vida cristiana y esto es lo que Dios pide para un cristiano que recién ha comenzado a caminar en el Señor. Le dedico 3 meses más hablándole vida cristiana. Por eso es importantísimo la homilética, porque nos ayuda a trazar una línea de cómo se puede llegar al corazón del oyente siguiendo la palabra de Dios. Punto 4. No es pasear en la Biblia, es seguir un orden. O sea, no tenés que pasearte, hermano, vamos a leer Génesis, vamos a Levítico, vamos a Número, vamos a Apocalipsis. No es pasear la Biblia, es llevar un orden. Elegiste una palabra, seguí hablando de esa palabra hasta el final. Elegiste un verbo, habla de ese verbo hasta el final. Vas a hablar de una biografía, habla hasta el final de esa biografía. Es seguir un orden, no es pasear toda la Biblia, no es citar la Biblia, toda la Biblia, no, es seguir un orden. Es por eso se dice que la homilética te enseña a un punto temático, a un punto, a un tema. El tema a tratar de esta noche es homilética. Entonces, ¿qué voy a hablar sobre la homilética? No los voy a hacer pasear en toda la Biblia, sino hablarles de lo que es la homilética. No les puedo hablar de escatología y volarme en escatología y hablarles de los dones espirituales porque no, me dijeron enseña homilética. Entonces ese es mi tema, mi temática es esa. Entonces el predicador debe aprender siempre a tener una temática, algo que ya Dios colocó ahí en su mente, un tema específico, y sobre ese tema llevar todo su mensaje. Si usted es la primera vez que está por predicar, elija un tema, vaya a la parte de atrás de la Biblia, busque una palabrita en la concordancia, y si tiene una Biblia temática, bueno, elija un tema, y la temática es diferente a una concordancia. La concordancia te va llevando a los textos bíblicos donde esa palabrita figure, en cambio la temática no te lleva a los versículos que figura esa palabra, sino que te va orientando hacia el punto de ese tema. Así que te va a pasear por un lado o por el otro, pero nunca va a salir del tema. Depende de la Biblia que tengas, Biblias temáticas o concordancia. Esto es para los principiantes. Cuando uno recién comienza, son los mejores sermones.
elegir un tema y sobre ese tema hablar. Seguimos avanzando. Dijimos que no es pasear en la Biblia, dijimos que es seguir un orden. Vamos a ver un gran predicador. Vamos a tomar, por ejemplo, como predicador a un diácono de la iglesia primitiva. Su nombre es Esteban. En Hechos capítulo 7, ahí se habla de la temática de Esteban. En el capítulo 7, Esteban le da mucho énfasis a una palabra que a mí me llama mucho la atención, y es la palabra ángel, que en el idioma hebreo es malach. De ahí proviene la palabra malach, Malaquías, que significa ángel, mensajero, porque eso significa Malaquías, mensajero. Entonces, cuando Esteban comienza en su temática a hablar con el Sanedrín, la corte judía que está en ese momento escuchando el mensaje, él sigue esa temática. El tema que elige para hablar es continuamente la palabra ángel. Él va a hablar del ángel. Comenzamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 30. Mira cómo hace énfasis a la palabra ángel. 7:30 dice en el nombre de Jesús, pasado 40 años, está hablando de pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Gracias a este texto se nos permite entender Éxodo capítulo 3, que muchas veces leemos y pasamos por arriba. O sea, gracias a este mensajero, a este predicador que sigue una línea de tema llamado el ángel, pudimos aprender que cuando Éxodo 3 habla dentro de la zarza había un ángel, al cual la Biblia lo va a llamar una teofanía angelical, Dios en forma de ángel. Entonces, él está haciéndonos notar que dentro de la zarza ya comenzó el ángel de Jehová, comenzó a tratar con Moisés, y ese ángel de Jehová fue visto primeramente por Moisés y luego fue visto por toda la congregación que guió a Israel durante los 40 años, pues el ángel de Jehová iba delante de ellos marcando el territorio. Pero ¿qué otra cosa más me hace notar del ángel? En el capítulo 7, verso 38, en el nombre de Jesús, dice de esta manera, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces me hace notar en su tema que el de Jehová estuvo en el Sinaí, no solamente en la llama de fuego, sino que Moisés estuvo con el ángel, y eso nos va a permitir entender cuando la Biblia dice en el libro del Éxodo 24 que Moisés, Aarón y otros dos ancianos más y 70 ancianos más, en total 74 personas, comieron y vieron al Dios de Israel. ¿Cómo que vieron al Dios de Israel y no murieron? Por eso hizo notar que el ángel estuvo en el monte con ellos. Ellos vieron al ángel. Esto es importante, ellos vieron una teofanía angelical, vieron un ángel. Sigo entendiendo un poquito más. En el capítulo 7:53 sigue con la misma temática el ángel y dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Otra vez está diciendo que cuando la ley, veo que la Biblia dice que la ley fue escrita por el dedo de Dios. ¿Cómo sabrían ellos que fue el dedo de Dios y no la mano de Dios? Para decir que fue el dedo de Dios, que tuvieron que haber visto un dedo, si no, no se hubiese usado la palabra dedo. Y estos pasajes me permiten entender que lo que ellos vieron fue el dedo del ángel de Jehová. Y cuando la ley fue entregada, mira mi mano, cuando la ley fue entregada por disposición de ángeles. O sea que el ángel de Jehová y ángeles ahí entregaron la ley a Moisés. Por eso son importantes las temáticas, porque te van abriendo la visión en la predicación o en la enseñanza que tratas de hablar. Por eso, no es pasearse en la Biblia,
sino seguir un orden. En este pasaje, Esteban, en estos 50 y algo de pasajes, 53 pasajes, llega hasta el 60. Pero en los 53 versículos, él habla de este mismo tema, el tema del ángel. Sigamos avanzando. ¿Tenemos tiempo? Sí, bastante corto. Sigamos. Punto 5. El mensaje tiene que ser bien recibido. Por lo tanto, importa el mensajero. El mensaje tiene que ser bien recibido, por lo tanto, importa el mensajero. El predicador es muy importante para que el mensaje también sea recibido, porque si el mensajero no es recibido, puede ser posible que hasta el mensaje sea rechazado. Por eso ambas cosas tienen que ir de la mano, tanto el mensajero como el mensaje. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo habla a los hermanos de Tesalónica y les dice de esta manera, 2:13 en el nombre de Jesús. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Significa entonces que los hermanos cuando escucharon el mensaje, no la recibieron como palabra de Pablo, la recibieron como palabra de Dios. Por eso es importante tanto el mensajero como el mensaje y que quien lo reciba pueda recibir la palabra de Dios, porque si no la recibe como palabra de Dios, siempre dirá fue palabra de hombre. Así que tratemos siempre que la persona la reciba no como mi palabra, sino como la palabra de Dios. Sigo avanzando en estos puntos para que usted siga tomando nota. Cuando usted va a hacer un mensaje, va a usar la homilía, el arte de predicar, usted puede elegir en algunas ocasiones una palabra, note eso, se puede elegir una palabra. Miramos en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 26. Ahí se ve que se elige una palabra. Hechos capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si yo tuviera que predicar este mensaje, usarías la palabra sangre. De una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. Pastor, entonces Jesús, si es del linaje de los hombres, ¿Jesús tenía la misma sangre que fluía en Adán? Y la respuesta sería, Dios hizo todos los linajes de una sola sangre. Aún el linaje del Hijo de Dios fue hecho de una misma sangre. Por eso Jesús es humano, 100% humano. Pero también Jesús es 100% Dios. Dos naturalezas, dualidad de naturaleza, unidas, pero no confundidas. Eso es parte de nuestra doctrina. Entonces, elegí la palabra sangre para mencionar y hacer hincapié que aún el Hijo de Dios participó, como dice aquí, de toda la sangre. Amén. En otras ocasiones puedes elegir un verbo, y lo puedes ver en singular o en plural, depende cómo tú lo elijas. Hay verbos que puedes hacer notar, están en singular, y hay verbos que puedes hacer notar que están en plural. Por ejemplo, cuando enseñas la palabra Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haces notar en el nombre, no en los nombres. ¿Por qué? Porque elegiste ese singular que dice en él, hablando de un solo nombre. Y no dice los nombres, porque no hay muchos nombres, hay un solo nombre. Y no utilizaste los títulos, sino un nombre. Y ese nombre es Jesús. Por eso es importante, si predicas, hagas notar el verbo. Si el verbo está en singular, si el verbo es plural, si el verbo es pasado,
si el verbo es presente, si el verbo es futuro, como la hermana Vanessa me dijo hace un rato en Isaías 53, ¿por qué los verbos eran todos en tiempo pasado? Entonces, si tuviera que predicar, usaría el por qué es en tiempo pasado ese verbo y no tiempo presente en los días de Jesús o tiempo futuro en los tiempos nuestros. Seguimos avanzando en la palabra verbos. Por ejemplo, primera de Pedro 3:21, siempre que tocamos ese versículo, le hacemos notar a la persona qué importante es la S en el momento de la lectura. Primera de Pedro 3:21, en el nombre de Jesús, dice de esta manera: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Ah, ¿viste? No salva, pero le hacemos notar la S. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces automáticamente la persona va entendiendo, ah, entonces nos salva. Exactamente. Ah, yo pensé que no salvaba. Pero esa S cambió todo el contexto de la palabra. ¿Por qué? Porque esa S era importante para entender nos incluye salva. En Lucas, por ejemplo, 23, versículo 43, Jesús habla con el hombre de la cruz. Lucas 23, 43, y dice de esta manera en el nombre de Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Entonces le añado una coma que no está, pero le añado una coma. De cierto te digo hoy. ¿Cuándo? Hoy te lo digo. Pero estarás conmigo, no sé cuándo, estarás conmigo en el paraíso. Le añadí una coma, pero acá no está la coma. Acá dice, acá dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy irás conmigo al paraíso y hoy estarás conmigo en el paraíso. No es que te digo hoy vas a estar, sino que hoy estarás. Es totalmente diferente. Por eso es importante hacer notar cuando tiene un acento, cuando tiene una coma, porque cambia todo el contexto de lo que yo estoy por predicar. Colocar o sacar un punto aparte, comerme una coma o no, es importantísimo. Vemos un último pasaje de la palabra verbo. Gálatas 3:16, el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas en el capítulo 3, verso 16, hablando sobre Jesús, y lo presenta de esta manera, que lo hemos leído durante todo el Antiguo Testamento, nunca le prestamos atención hasta que Pablo hace hincapié en ese verbo, en esa palabra. En el 3:16 dice, en el nombre de Jesús, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que hemos leído tantas veces la palabra simiente, simiente, y habíamos pensado que era Isaac, el hijo de Abraham, hasta que Pablo nos hace notar que no era Isaac, sino que era Cristo. Por eso decía, tu simiente y no las simientes. Así que es importantísimo. También otra cosa que es importante es mirar tu entorno, mirar los eventos que están sucediendo en tu entorno. Para eso quizás una noticia, algo que viste, no sé, en la televisión, escuchaste en la radio, alguien te contó sobre una noticia, sobre un evento, sobre algo que sucedió. Por ejemplo, Pablo habla de un evento. Este evento está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 23. Y sobre este evento habla el apóstol Pablo y dice de esta manera, porque, en el nombre de Jesús, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, ¿qué es lo que tomó? Él tomó un evento. Él vio algo importantísimo, había muchos altares, pero había un altar que no tenía un Dios arriba y solamente tenía una inscripción, al Dios no conocido. Y sobre ese evento
Él trató. Lo mismo sucede con Jesús en el libro de Lucas 13. Habló sobre dos eventos que sucedió, sobre la torre de Siloé que había caído y sobre otro caso más que había sucedido en aquellos días, en donde muchas personas habían muerto. Entonces Jesús toma esos eventos y sobre esos eventos hace la predicación. Así que recuerde, cuando le toque predicar, puede predicar de esa manera, usando palabras, verbos, eventos. Sigo tocando el punto. Vamos al punto 6. No olvidarme que el oyente es estudioso. ¿Me tocó predicar? Entonces no te olvides que el que te está oyendo es una persona que estudia. No trates al oyente como alguien sin conocimiento, porque dentro de la iglesia hay mucha gente con mucho conocimiento. Por eso te toca predicar, prepárate, capacitate, formate, estudia, busca toda la información posible, porque la persona del otro lado también es estudiosa y no puede decir amén a cualquier, perdón la expresión, gansada que diga el predicador. Por eso hay que analizar cada cosa que dice el predicador para decirle amén, porque el amén no puede faltar en la congregación. El amén tiene que acompañarse al mensaje. Pero ¿cómo voy a decir amén si lo que estoy escuchando son puras burradas de una persona que está diciendo cualquier cosa? Entonces, no te olvides que el que te escucha también estudia. En Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12, nos encontramos con los hermanos de Berea. 17:10, en el nombre de Jesús, dice de esta manera: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Estos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y luego dice que el resultado de haber investigado la escritura fue que muchos de ellos creyeron, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, mucha gente creyó debido a que se guardó lo que se dijo. Así que si Pablo citó textos bíblicos, ellos escudriñaban los textos bíblicos. Es como agarrar estas enseñanzas de Zoom o agarrar un libro mío. Yo tengo 20 libros escritos, o agarrar las enseñanzas que yo tengo en YouTube, agarrarlas en su casa y volver a agarrar una Biblia y volver a estudiar a ver si todo lo que el pastor Cristian dijo está así. Cuando él habló de Leviatán, a ver si es así. Cuando él habló de los dinosaurios, si es así. Cuando yo hablé acerca de los gigantes, si es así. Entonces, de eso se trata. Se trata de que usted no trate a la gente de ignorante, sino que recuerde que mucha gente estudia la palabra. Eso no debe olvidarse. Por eso se te enseña el arte de predicar. La homilética es prestarle mucha atención a esos detalles. Amén. Punto 7. El mensaje no tiene que ser muy elaborado. No tiene que ser muy elaborado. Tiene que ser muy sencillo. A veces creemos, no, tengo que predicar como un gran erudito, como una gran persona que tiene un gran conocimiento. No, no. Usted solo tiene que predicar la palabra que Dios le dé. Puede ser mucha erudición o puede ser ninguna de ellas. Lo importante es que el mensaje llegue, que tenga el propósito. Por ejemplo, cuando Jonás fue a Nínive, ¿cuál fue el propósito de Jonás en Nínive? Que Nínive se arrepienta, ¿no fue ese? ¿No fue que Nínive llegue, que los ninivitas se conviertan, que se arrepientan, que abandonen el pecado? ¿No fue ese el mensaje? Y bueno, cuando él llegó a Nínive, ¿qué fue lo que él predicó? El mensaje que predicó en aquellos días es de acá, en el capítulo de Jonás, capítulo 3, versos 3 y 4, dice que predicó de esta manera. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de acá a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eligió solo 8 palabras y toda una ciudad de
20.000 personas, como termina el capítulo 4:11, 120.000 personas se convirtieron a Dios, sin contar los animales que también en aquel momento entraron en ayuno y todo, hasta los bebés entraron en ayuno y todo el mundo entró en ayuno y se arrepintió. Así que entendemos que una predicación fue simplemente sencilla, pero fue eficiente. Otra cosa importante del predicador, tiene que tener sabiduría. El predicador que va a dar la homilía, va a dar el mensaje, tiene que conocer la Biblia. Una de las cosas de Pablo a Timoteo es que Timoteo conocía la Biblia. En el capítulo de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice en el nombre de Jesús de esta manera: y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué aprendemos de Timoteo? Que Pablo admiró que este joven desde la niñez sabía las sagradas escrituras. Esto es importantísimo, que un predicador sepa las escrituras y que sepa que toda la escritura es inspirada por Dios. Una de las cosas importantes del predicador, que no dude, no puede dudar de lo que está escrito, no puede dudar del mensaje. Toda escritura es inspirada por Dios, toda. Pero pastor, el Antiguo Testamento, no, todo es todo, tanto antiguo como nuevo, todo es inspirado por Dios. Punto 9, si está anotando, punto 9, citar con precisión los textos. O sea que cuando usted cite un texto, sea preciso, con precisión los textos. Capítulo 2, en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro en el día de Pentecostés se pone en pie y comienza a citar con precisión. Cita, por ejemplo, el Salmo 16 y dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16. Con precisión citó al rey David. En el mismo pasaje, capítulo 2, el apóstol Pedro cita nuevamente a David, citando el Salmo 110:1, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces cita el Salmo 110 con precisión. Cita, por ejemplo, Joel 2:28, con precisión, hasta el versículo 32. Es bastante preciso cuando dice que el profeta había dicho, y ese día era el cumplimiento de Joel, el cumplimiento que en los últimos días, dice el Señor, iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y habló de los jóvenes, de los ancianos, de los niños, bueno, y ahí comienza a citar todo lo que sería visiones, sueños y lo que es la predicación, la profecía. Entonces, con precisión, es importantísimo en el punto 9 que cuando se cite con precisión los textos bíblicos. Punto 10, diríjase a todos. La homilética te enseña que cuando prediques, dirigite a todos. O sea, para eso tiene que haber una vista panorámica. Usted tiene que entender quién entró a la iglesia. No es que el predicador tiene que predicar, no sé si alcanza a verme así, con los ojos cerrados. No, el predicador tiene que mirar, si es posible, fijarse en los ojos del oyente. El predicador tiene que mirar a la gente, cara a cara. No puede predicar mirando el techo. No puede predicar mirando el piso. Da confianza cuando usted mira de frente a los ojos, porque los ojos revelan lo que hay en el alma. No, no puede mirar para cualquier otro lado. Debe dirigirse a la gente. No está dirigiéndose a bultos, está dirigiéndose a personas. Pero es importante, la homilética te enseña el arte de predicar, es importante que prestes mucha atención, dirigite a todos. Y aún tenés que darte cuenta que cuando te diriges, la voz, es importante también la voz. Si el predicador tiene una voz, no sé, de cuna, va a dormir a toda la iglesia. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol. No, no puede llevar una voz así pausada, toda la predicación entera. Tampoco puede hacer sube y baja. Hermano, gloria a Dios.
hermano, Dios le bendiga, me escucha. No puede predicar subida y bajada, porque la gente se asusta y no puede percatar el mensaje. Escucha al predicador, no al mensaje. Tampoco puede predicar, aleluya, y quedar afónico. Porque si queda afónico, ya no se entiende el mensaje. El mensaje tiene que entenderse. No es gritar, es hablar, es charlar, es conversar, es llevar el mensaje a que el mensaje sea entendido. Todo eso encierra, es un montón de detalles. Por eso es un estilo, es un arte. No cualquiera puede predicar. Aún inclusive para enseñar no puede estar moviendo la mano para todos lados. También la mano tiene que estar quietita en algún momento, ser usada en los momentos adecuados, no todo el tiempo con la mano. Hasta se enseña en la homilética la postura de la mano, cómo te diriges, cómo la tienes que mover, cómo tratar que la persona pueda entender. Bueno, espero que vayan comprendiendo. Así que dirigite a todos. Para dirigirte a todos en este punto 10, tenés que mirarlos, ver quién entró, ver quién salió, ver quién está en el fondo, ver los que están adelante, dirigirse a todos, recordar las personas que han venido, porque el mensaje va dirigido a ellos. Entonces, es como memorizar durante el transcurso del culto un montón de detalles. Yo, por ejemplo, cuando voy a predicar, no sé si usted presta atención, determino en mi mente recordar el nombre de cada pastor o cada diácono que está presente, para que cuando me toque predicar poder saludarle. Quizás ni le conozco, pero poder recordar durante el culto algún mensaje, algún testimonio, algo que se dijo, porque todo eso está en el predicador, todo eso es homilética. Prestarle atención al culto, el predicador tiene que estar en el culto. Si no está en el culto escuchando el culto, entonces, ¿qué está por hacer? Tiene que prestar atención a todo el desarrollo de un culto, porque durante el desarrollo Dios le va a hablar. Y cuando Dios le hable, Dios le va a usar para hablar a su pueblo. Son cosas importantísimas del predicador. Hechos capítulo 23, versículo 6. Hechos 23, versículo 6. Nos encontramos con el apóstol Pablo dando una conferencia, estando ahí en el concilio, dando una palabra, y dice que Pablo prestó atención a este detalle. Hechos 23, 6. Entonces Pablo, en el nombre de Jesús, notando, le prestó atención que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él prestó atención que había saduceos que no creían ni en espíritu ni en ángel, y había fariseos que sí creían. Entonces eso es importantísimo, prestarle atención a tu entorno. Si vas a predicar, no lo olvides. ¿Qué otra cosa más? Si vas a predicar o enseñar, es importante que recuerdes el punto 11. Tienes que saber predicar y saber enseñar. Ambas cosas se tiene que saber. En el libro de 1 Timoteo 5:17 se habla de los predicadores de esta manera. 1 Timoteo 5:17, en el nombre de Jesús, dice: los ancianos, se refiere a los pastores, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que cuando su pastor, su ministro, su líder sabe predicar y sabe enseñar, porque ambas cosas hay que saber fusionarlas. Hay gente que sabe predicar, pero no sabe enseñar. Y hay otros que saben enseñar, pero no saben predicar. Pero cuando un ministro sabe usar las dos cosas, se han tenido de doble honor. Son una bendición para la congregación. Así que es importante que el predicador sepa en lo posible predicar y enseñar. Son dos temas diferentes. En la prédica nadie pregunta. En la enseñanza todo el mundo levanta la mano y pregunta. Por eso hay que saber hacer ambas cosas. Punto 12, y con esto quiero ir cerrando. Creo que estamos en horario, a ver, creo que sí. En el punto 12
tiene que saber de cultura, de idiomas. A ver si lo explico mejor. Cuando usted lea algo de la Biblia, usted tiene que saber un poquito la cultura de lo que está leyendo, porque si usted no conoce, una de las reglas importantes de la homilética es que te hagas preguntas esenciales. Ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué dijo esto? ¿Dónde lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Cuándo fue dicho? ¿En qué año? ¿En qué? Son preguntas esenciales que cuando usted lee un texto, un contexto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Son las preguntas que se debe hacer en el momento de mensaje. Eso para los días ya no uso más eso. Busco otro nivel para predicar o enseñar. Pero cuando uno está en estos puntos, porque si está yendo algo y no sabe dónde estás ubicado, por ejemplo, el apóstol no, el profeta, Isaías, en el capítulo 28 11 dice, en lengua extraña hablaré a este pueblo. Está hablando de hablar en lengua, está hablando de la profecía, sí, está así, perfecto, todo muy bien, pero en el contexto no está hablando de eso. En el contexto está hablando que el pueblo sabía hebreo y que el pueblo sabiendo hebreo, su Dios hablando en hebreo, ellos no entendían a su Dios. Ellos no querían entender, comprender a su Dios, por lo tanto ellos desobedecían. Entonces nos dijo, listo, está bien, ya que ustedes no me entienden, les voy a mandar y les voy a hablar en lengua extraña. Entonces esa lengua extraña es el Espíritu Santo. Sí y no. ¿Por qué no? Porque esa lengua extraña en ese momento era Babilonia. Babilonia era una lengua extraña, una lengua que les iba a hablar, lengua caldea, le iba a hablar a Israel para que Israel pueda, en el momento del dolor, del sufrimiento, de ser esclavo, Israel pueda entender por primera vez en el dolor a su Dios, pueda comprender lo que su Dios quería de ellos. Por eso le habló en lengua extraña. Entonces es importante entender el contexto de Isaías 28:11 se refiere al pueblo caldeo, lengua extraña. Pero como la Biblia tiene doble cumplimiento, también se refiere con lengua extraña al recibimiento del Espíritu Santo, también habló Joel 2:28. Así que más o menos usted puede ir entendiendo primero la cultura donde el texto fue citado, y luego entender la parte espiritual del tiempo presente. Y importante también hablar a su gente, a la gente que usted va dirigida, en alguna palabrita en el idioma de esa persona. Es tan importante, por eso es importante estudiar idiomas en lo que se pueda, hebreo, griego, para poder dirigirse a las personas. A ver, no sé cómo estoy en el tiempo, pero hay sermones, y vayan tomando nota, daré 3 nombres, 4 nombres, 5 nombres de sermones. Eh, no lo puedo desarrollar completamente, pero les voy a dar la idea. Hay sermones, número A o punto A, sermones diamante. ¿Por qué los llamo diamante? Porque el diamante, cuando la luz golpea, la luz es la revelación del espíritu, la revelación de la escritura. Cuando golpea, hay muchas facetas por donde la luz se esparce. Cuando una luz golpea un diamante, se esparce en varias direcciones. Pues bien, hay mensajes mirados de diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, diferentes enfoques. Un ejemplo, San Juan 3:16. Si usted quiere predicar San Juan 3:16, una vez escuché a un predicador en campaña predicar San Juan 3:16. Y lo predicó el lunes, lo predicó el martes, lo predicó el miércoles, lo predicó el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. ¿Cómo? ¿Siempre predicó San Juan 3:16? Sí, porque le dio diferente enfoque. Es indiferente como un mensaje diamante. Cita siempre el mismo texto, pero le das diferentes enfoques. Ejemplo, un día predicó del amor, de tal manera Dios amó al mundo. Otro día predicó sobre el dar, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, dar. En otro momento habló sobre la condenación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, condenación. Otro día predicó mundo, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, le dio diferentes enfoques, por eso se llama este sermón o predicación diamante. Punto B, mensaje o sermón escalera. Escalera es un sube,
subir las escaleras, subir peldaño por peldaño, es cuando usted agarra no un texto, usted agarra todo un contexto. Hoy les voy a hablar del capítulo 13.1 de 1 de Corintios del amor. Y sigue 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6. Se forma una escalera en donde usted va hablando versículo por versículo. También para los principiantes es bueno porque usted tiene mucho más para desarrollar y hablar que si tuviera que elegir un solo tema. Ya cuando se elige un solo tema es porque usted ya lleva mucho tiempo predicando. Pero cuando uno es novato, nuevo, y usa la escalera, porque es más fácil hablar lo que Dios te dé en cada versículo que hablar solo de un tema. Punto C, ¿no? Punto C. Mensajes reflexivos. Hay momentos que hay que llevar a la gente a reflexionar. Por ejemplo, en San Juan se reflexión. Todos recibieron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces lo llevo a reflexionar. ¿Quién es un hijo de Dios? Y respondemos, el que lo recibió, el que se bautizó, el que tiene su nombre. Muy bien, pero ahora veamos, ¿quién más es hijo de Dios? Y lo lleva, por ejemplo, a Mateo capítulo 5, versículo 9 en el nombre de Jesús. Más bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ah, las personas que buscan la paz, los hermanos que hablan del amor y buscan el amor, no la guerra. Entonces, los pacificadores, los que son como Salomón, los que establecen la paz de Dios, esos también son llamados hijos de Dios. No solo los que son bautizados, sino los que buscan la paz y siguen la paz, la unidad, están en contra de lo que es división. Esos son los pacificadores. Esos también son llamados hijos de Dios. Entonces, su mensaje o un sermón reflexivo te lleva a reflexionar que es un hijo de Dios. Hay sermones punto D, ¿no? Punto D. Hay sermones biográficos. ¿Qué es biográficos? Habla de la biografía. Hoy estoy por hablarle de Jacob. Y el nombre de Jacob era Jacob, luego Dios lo cambió por Israel. Jacob significa esto, Israel significa esto, y ahí comienzo a seguir la biografía de Jacob. Son sermones biográficos. Después viene la E, cuando son sermones temáticos, cuando usted sigue un tema y sobre ese tema enfatiza y habla sobre esa misma palabra una y otra vez, homilética, 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 ese es el tema, sigue esa palabra. Son sermones temáticos. Hay sermones expositivos, ese es punto F, sermones expositivos y creo que ahí ya estoy cerrando para no extenderme más de la cuenta. Expositivos, cuando usted expone un pasaje y cuando lo está dispuesto a debatir sobre el mensaje. Por ejemplo, 1 Pedro 3:15 dice que cuando usted presente un mensaje, debe tener en mente que las personas le van a preguntar y usted tiene que defender la doctrina, pero con espíritu de mansedumbre. O sea, usted tiene que ser manso, no enojarse, la persona tiene todo el derecho de dar lo que quiera y no sentirse enojado ni ahí en posición de a mí no me pregunten eso, ¿quién qué se cree que soy? Yo, no, no. Si usted va a dar libertad a preguntar, la gente va a preguntar. Y usted tiene que exponer siempre con mansedumbre, no con espíritus contenciosos de pelea donde el Espíritu Santo no se manifiesta. Amén y amén. Hay mucho para hablar, pero este es un resumen de casi todo. Pastor David, pastor. Hola, pastor, ahí estamos. ¿La escucha? Amén. Sí, sí, sí. Acá me preguntaron si no se pasó un punto, el punto número 8. Punto 8. Saltó del 7 al Creo que 9. lo mencioné al 8. El 6, no olvidar, el 6 es no olvidar que todos son estudiantes o estudiosos. 7, no muy elaborado, o sea, no tan erudito. Punto 8, tiene que tener sabiduría. Y mencioné a Esteban, mencioné... Ese se Sí, repitió, tiene pastor. razón. Sí. Así que punto 8 tiene que tener sabiduría. ¿Pusieron eso? No. Punto 8 tiene que tener sabiduría. Bueno, punto 8 tiene que tener sabiduría. Y los pasajes que estoy citando es 2 de Timoteo, capítulo 3,
verso 15. No, acá algo está error, aquí. Quizás por eso me salté. Eh, Segunda de Pedro, puede ser, Segunda de Pedro 3. Ahí está. Segunda de Pedro 3, verso 15 y 16. Lo leo en el nombre de Jesús. Presta atención. Segunda de Pedro 3:15 en el nombre de Jesús dice así. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué reconoce Pedro? Capítulo de Segunda de Pedro 3, verso 15 y 16. ¿Qué reconoce Pedro? Pedro reconoce que el amado hermano Pablo tiene una sabiduría más grande, por así decirla, que la de él. No nos olvidemos que Pedro fue pescador. Pedro era un hombre como se lo reconoce, del vulgo, sin letra. En cambio, cuando miramos a Pablo, Pablo es un hombre ilustre, un hombre con erudito, con mucho conocimiento, criado, preparado, formado a los pies de otro erudito, miembro del Sanedrín, y su nombre era Gamaliel. Entonces hay una gran diferencia entre Pablo y Pedro. Y lo importante de los predicadores es reconocer cuando uno es un erudito, o sea, reconocer, Pedro reconoce públicamente que los escritos de Pablo son escritos de mucha sabiduría. Entonces, eso es importante de los predicadores. Cada predicador tiene que entender que dentro de las facetas de predicadores hay predicadores que se desenvuelven en otra área. Hay que reconocer, respetarlos. Cada cual maneja el área que Dios le dio, el ministerio que Dios le dio. Entonces, Pedro me enseña eso, que él reconoce que hay sabiduría en todo lo que Pablo escribió, pero una sabiduría bastante elevada a lo que Pedro es o a lo que Pedro puede entender o comprender. Verso 16. Casi en todas las epístolas habla de estas cosas sobre la venida de Jesús, entre las cuales hay difíciles de entender. O sea, Pedro reconoce que Pablo es tan erudito que él no puede entender él mismo, son difíciles de entender. Y luego también reconoce que hay no doctores, indoctos, gente que no tiene conocimiento. Son y las raíces porque no tienen tiempo, porque tienen vagancia, porque no se esfuerzan, se conforman en lo que leen o escuchan así nomás, no investigan. Y entonces no vas a tener la erudición que tiene Pablo. Entonces Pedro reconoce que Pablo es un erudito, es un hombre sabio en todo lo que escribe sus epístolas. Reconoce que hay cosas que él mismo no entiende. También reconoce que hay otros indoctos que no son doctores y se dan de doctores. Y que estos indoctos son los inconstantes que tuercen las escrituras y las demás escrituras, pero para su propia perdición. Por eso es importante que la persona que va a predicar sea una persona que tenga sabiduría. ¿Y en qué radica la sabiduría? En que tú también reconozcas que hay otros que tienen más sabiduría que tú. Eso es importantísimo entender. No ofendernos, no resentirnos, no enojarnos, porque a cada uno se le es dado según una medida de fe. Dios es el que da los dones, los ministerios, y Dios sabe lo que Él hace. No todos somos iguales. Hay que entender bien claramente eso. No ponernos mal cuando Dios usa a otra persona y quizás a nosotros de otra manera diferente. Amén. Listo, pastor. Creo que cité ese punto, me lo había Amén, saltado, pastor. perdón. Amén. Muchas gracias. No sé, pasamos a las preguntas. No sé, ¿algún hermano? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí no hay preguntas. No sé, en el Zoom, ¿algún hermano? No sabría, si alguien quiere preguntar, solamente pone el micrófono y Active si su. no, me parece que no. Me parece que no hay preguntas. Está más Bien, que claro, o pastor. sea, Pastor, muchísimas gracias, pastor, por la clase de hoy. Hermanos, gracias por estar. bendiciones. Señor les bendiga. Vamos a finalizar con una oración, pastor, si quiere orar y terminamos. Amén. Gracias a ustedes por esta invitación y bueno, que sea de bendición esta charla, esta enseñanza en la vida de cada uno de ustedes.
y que Dios lo siga usando para poder predicar la palabra. Pastor, Oramos. hay hermanos que quieren, se les vino alguna pregunta. Dele, a ver. Sí, No escucho nada. sí, no, que usted habló de lo temático y de lo esquematizado. No, esquematizado. Ah, ¿qué sería lo esquematizado en la Biblia? No usé la Ah, palabra no, perdón, mesa. esquematizado. Tampoco usé esa palabra. Dije temático y después hice expositivo, exponer, Pero para vos, exposición. es- Porque era la diferencia entre concordancia y... Pero Aclaro, no escucho lo que está preguntando, pero les aclaro a todos ustedes. Hay muchos sermones. Esto es una clase simplemente por arriba de lo que es la palabra homilética. Esto es una enseñanza de 16 clases. Ustedes solo tienen una en un resumen de un montón de temas que abarca todo lo que es una predicación. Ya le dije, abarca un montón de temas, el tono de voz, la forma de manejar, hasta entra la ética ministerial, el comportamiento del ministro que está predicando, enseñando. Abarca muchos temas, es muy complejo. Por eso hay personas que le dan diferentes nombres a diferentes sermones. No todos los sermones son iguales porque le dan diferentes nombres, pero en realidad siempre es lo mismo, o un texto, una palabra, un verbo, un contexto, pero siempre basado en lo mismo. Puede darle un énfasis doctrinal, un énfasis escatológico, depende del énfasis que le quiera dar, pero siempre gira todo en el mismo entorno. Esto es solo un resumen de lo más compacto que se puede hacer de los sermones. No dije que solamente son estos, hay muchos más sermones. bueno, Hola, quedó en silencio. pastor, pastor, Sí, ¿cómo le va? La amén, Dios pregunta, le bendiga. la pregunta de un hermano acá es lo que usted explicó, la diferencia entre la concordancia y el esquema, lo tematizado. Temático, Ajá. sí. Por ejemplo, lo que quise decir es, en una Biblia normal, usted, una Biblia, la parte de atrás, existe una parte que se llama concordancia. En esa concordancia usted puede buscar una palabra y sobre esa concordancia, sobre esa palabra, usted se dirige, usted habla. Eso es fácil. Busca la palabra, en este caso, la primera es Aarón, y habla todos los textos que tengan la palabra Aarón. Pero hay otras Biblias que en la parte de atrás no solo tienen un glosario de concordancia, también tienen la parte temática. Eso es lo que yo estaba diciendo. Cuando es temática, no está hablando solo de Aarón, sino que sigue toda una historia del, por ejemplo, Aarón era sacerdote, llegó a ser sumo sacerdote, venía de una familia de tres, en la cual estaba Aarón, María, Moisés, tenían papá y mamá que se llamaban Amre, Jocabet, Amram y Jocabet. Entonces, va siendo todo un tema casi biográfico de la vida, en este caso de Aarón. Eso es lo que dije. Hay Biblias que son temáticas que ya te llevan un tema y sobre ese tema es más fácil. Hay personas que agarran ahí el tema, hoy vamos a hablar del tema y buscan la palabra que quieren hablar y ahí surgen todos los versículos que te van llevando a toda la historia de ese texto que yo estoy citando. No es lo mismo que una concordancia, pero ambas son útiles en el momento de querer predicar. Yo tengo otra pregunta, pastor. Eh, ya que la homilética es el arte de predicar y la palabra arte es la capacidad o la habilidad para hacer algo, ¿cierto? Eh, Sí, la, ¿Se diferencia la capacidad de un predicador con la habilidad de un predicador?
¿sí? ¿Sí? Porque la capacidad es el almacenaje y de acuerdo a su almacenaje es la habilidad que usted va a tener. El almacenaje de Pedro no es el mismo almacenaje que tiene Pablo. Por lo tanto, sus habilidades son diferentes en diferentes lugares. O sea, la habilidad es la capacidad del talento que la persona tiene para hacer una obra. Por lo tanto, en esa habilidad no todos son habilidosos. Y algunas veces, algunos tienen, por ejemplo usted, en este momento está recibiendo teoría, 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 y todos los que están atrás de esta pantalla están recibiendo teoría. Pero algunos son tan habilidosos que cuando la llevan a la práctica la usan con rapidez porque son habilidosos. Y otros no, otros son más lentos y a pesar de que todos tuvieron la misma teoría, no todos tendrán la misma práctica, porque también radica en esa capacidad de cada uno. Hay unos que tienen la capacidad de retención y hay otros que tienen la capacidad de transmisión. No todos somos iguales. Gracias, pastor. Sí, una Amén. pregunta más. Pueden ser dos. El tiempo de la No hay predicación. problema. Ah, el tiempo de la predica Sí, si lo y dispone el radica también en que predicador, usted, discúlpeme, ahí le hago la pregunta, si lo dispone el predicador o qué, o tiene que tener un tiempo determinado. normalmente depende a quién te dirijas y en qué momento estás dando ese mensaje. Por ejemplo, Pablo cuando dio el sermón, la prédica donde Éutico se cayó de la ventana y se murió. En eso dice la Biblia que él disertó a altas horas. O sea que había un lapso de retención. Por ejemplo, la homilética te enseña que una persona tiene como recepción, o sea, puede captar acorde a su edad. Si es un joven de 25, tiene la capacidad de 25 minutos de retención. Así que cuando nosotros damos una hora, estamos hablando de la persona que tiene 100 años, cosa que de 100 años no tiene esa capacidad de retención. No sé si me comprende. Es lo que se dice. Lo mismo pasa cuando se habla de comer. Se dice que para comer todos tenemos que comer acorde al tamaño de nuestra mano. Y en realidad es como nosotros acostumbremos al estómago. Pues esto es lo mismo. Hay gente que acostumbra a recibir conocimiento, son muy intelectuales. Entonces no arranca mucho también en el tiempo. Hay gente que quiere y son muy intelectuales, reciben rápido. Entonces una hora no le es suficiente. Entonces hay que entender también distintos tipos de personas. Yo normalmente soy de predicar una hora porque creo que una hora es bastante la atención que he tomado de una persona y después de una hora yo ya veo a la persona moviéndose, saliendo al baño, parándose porque no se le durmió las piernas, que el bebé está llorando, que y bueno, y en este caso yo los veo a ustedes también. Por Zoom veo, no sé, que la comida, que el esposo, que la esposa, que los chicos, yo les entiendo, una hora es bastante. Por eso todo depende. Por eso hay sermones, por ejemplo, Nehemías, usted lo va a leer en el capítulo 9 si no me equivoco, o en el 7 o en el 9 dice que predicó de la mañana hasta que fue tarde a la noche. Hay que estar escuchando a un predicador tantas horas. Yo lo he hecho. La otra vez que hice vigilia, perdón, que he hecho ayuno, comencé a las 8 de la mañana y comencé una enseñanza que comenzó a las 9 y comencé a enseñar sobre los que fueron traspuestos. Mi tema era los traspuestos en la Biblia. Y cité 17 personas que fueron arrebatadas y traspuestos dentro de la Biblia. Y como era un tema de 17 puntos, comencé a las 9 de la mañana y terminé a las 6 de la tarde sin parar. Es mucho. Entonces a eso me refiero. Hay predicas largas. Pedro en Hechos 2 predicó re largo, no creo que fue una hora. Y Esteban en el capítulo 7 de hecho, tampoco fue una hora. Eran re largos esos sermones. Pero más o menos nos habituamos que un sermón está entre media hora, 40 minutos, una hora como máximo. A veces una hora con altar incluido. Acá, para que vean. Amén, pastor. Y bueno, habrá que A ver. prepararse si vamos a pasar a la eternidad. No. A mí me Pregunta, gusta sí, hablar. del grupo. Pastor David, ¿me escucha? Sí. Eh, ¿Quién habla? José le saluda a Pastor Cristian. Dios lo bendiga. Amén, hermano José, Dios lo bendiga, amado.
¿Sabe qué? Le quiero consultar. Con respecto a la información que se toma de cada libro, y nosotros estamos acostumbrados a usar el griego y el hebreo, pero Sí, ¿qué piensa usted de usar la lengua materna de Jesús, que era el arameo? ¿Qué piensa usted? ¿Será factible en el tema de traducciones? Verá cómo en el la está. nuevo, Voy a en el bajar. Porque nuevo, es muy poco lo que se habla con respecto a esa lengua y bueno, me gustaría saber más. en el Nuevo Testamento, cuando Ya. se habla el apóstol Pablo, Pedro, Voy Jesús a y meter la cosa todos ahí. ellos, Bueno, ut- y bajar la que se mete a la casa. hola, Ahí está, pastor. Hable, hola, hable, pastor. Ahí. bueno, en la historia de los apóstoles y en la historia de Jesús, cuando hablamos, el arameo era un lenguaje casi en desuso. Es más, hasta el día de hoy está casi en desuso el arameo. Por eso hay muy pocas palabras que el Nuevo Testamento registra en arameo. Entre ellas, talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, éfata, sea abierto, Elí, Elí, o Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son muy pocas las palabras que se utilizan en el arameo. Más las palabras que se utilizan es del hebreo al griego. Cuando Jesús usa la Biblia, que se conoce en su momento como la Septuaginta, o también conocida como la versión de los 70, era la versión que los romanos mandaron a hacer a los hebreos, a los judíos, para que hagan una versión conocida en el idioma que todo el mundo hablaba griego. Por lo tanto, el griego era el idioma oficial de aquellas tierras en ese momento. Así que Jesús, como demás apóstoles, hablaban el arameo, hablaban el hebreo, hablaban el griego y hasta partes del latín. Por eso que la gente que caminaba pudieron ver en la cruz en los tres idiomas, hebreo, griego y latín. Y entendieron lo que decía arriba de la cruz, porque eran los idiomas que la gran cantidad de gente utilizaba en aquel entonces. Yo soy de la idea que cuando estudiamos, estudiemos en una Reina Valera, porque no somos judíos, no somos griegos y lo que tenemos simplemente es un español. Y en ese español estudiar y cuando queremos profundizar en alguna palabra, podemos recurrir al hebreo y al griego usando, qué sé yo, un Strong, por ejemplo. Una traducción Strong ayuda mucho en los idiomas con sus numeritos que caracterizan a cada palabra en su original, simplemente como para darnos una idea de lo que realmente quiso decir el texto, para ver si la interpretación que yo estoy dando va acorde a lo que acabo de decir. Porque a veces yo puedo dar una interpretación y no va acorde al original, a lo que se quiso decir cuando se dijo. Por ejemplo, Hades es una palabra griega y cuando yo la tengo que enseñar no como Hades, sino como Seol, porque la idea es Seol. Seol es la palabra hebrea, solo que en griego traducido es Hades, pero la palabra es Seol. Y cuando quiero hablar de Apolión, de lo que es el líder, jefe, cabeza, guardia, de lo que es el lugar este tenebroso del abismo, yo tengo que mencionar la palabra Apolión en griego, pero la palabra en hebreo es Abadón. Por eso es importante poder entender en los idiomas de la cultura de aquella época lo que se quiso decir, pero no siempre, porque no siempre toda la gente le interesa el idioma. Hay gente que yo no puedo decir esto significa tal cosa si usted no tiene algo que corrobore lo que está diciendo. Por eso no siempre uso griego o hebreo, simplemente en las ocasiones que puedo utilizarlo, si no, no lo hago. Amén. Hola. José, sí. Buenísimo, buenísima explicación. Bueno, Gracias, pastor, pastor. gracias. Dios, Amén. Dios le Se ha bendiga, extendido hermano ya, José. nos hemos extendido con el tiempo. Vamos a terminar. Pastor, haga la oración Sí, y finalizamos. amén. Me alegra haber estado con ustedes y compartido estos momentos. Dios le bendiga.
Señor Dios de la gloria, te doy tantas gracias en este momento compartido de tu palabra, por esta enseñanza, por el pastor David, pastor Washington, Señor, por los amados hermanos de Luján de Cuyo, Señor, de Malargüe que están. Te pido que, Señor, que les bendiga grandemente Mendoza, Señor, para ti, y que estas enseñanzas siga desarrollando líderes, varones, predicadores, para la gloria y honra de tu nombre. Bendice a las varonas, Señor, a los varones, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por este momento compartido, por la sabiduría que has enriquecido a tu pueblo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, pastor. Un abrazo, Dios me lo bendiga. Bendición, hermanos, también, que el Señor bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga.